Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en consultorio jurídico, como todos los lunes, para llevarle información, opiniones de expertos en diversos temas. Víctor Julio, muy buenas noches. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, televidente. Y el tema, Humberto, que tú dices que es tan importante que lo es, vamos a hablar hoy sobre las cárceles y su hacinamiento. Nos acompañan dos importantes conocedores del tema, el doctor Zamudio Mosquera. Doctor Mosquera, bienvenido. Muy buenas noches a ti, Humberto, a ti, Víctor, y a la opinión pública. También nos acompaña, Humberto, el doctor Gonzalo Aguilar. Doctor Aguilar, bienvenido. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, Zamudio. Es un placer estar con ustedes en el programa para el día de hoy. Muy bien, recordémosle a los televidentes, porque han estado con nosotros en otras ocasiones el doctor Zamudio Mosquera y el doctor Gonzalo Aguilar, que son dos abogados penalistas, además manejadores, son docentes, manejan derechos humanos y por supuesto la ley penal, que es lo que concierne a las cárceles, sobre hacinamiento, sobre lo que representa la reclusión y a propósito de hechos recientes en el mundo y en la región Caribe con las cárceles. Que tiene que ver, Humberto, sobre derechos humanos. Por lo tanto, doctor Zamudio, le preguntamos, ¿sirven las cárceles para rehabilitar al delincuente? Bueno, te digo que en mi opinión no. En Colombia y en el mundo las cárceles sirven para aislar a las personas que han cometido algún delito, pero específicamente en nuestro país la resocialización no se da. Las cárceles en Colombia hacen un efecto contrario. En vez de recuperar al ser humano, lo que hace es que lo perjudiquen y lo convierten en un delincuente de carrera. Por eso algunos dicen que las cárceles en Colombia vienen a ser como las universidades que forman maestrías y posgrados en delincuencia. Doctor Aguilar, desde su experiencia como penalista, ¿cuál es su opinión sobre el objeto de las cárceles, particularmente en Colombia? Bueno, las cárceles cumplen una finalidad primordial pues, dentro del enfoque, dentro del contexto del derecho y del derecho penal específicamente, porque es una medida necesaria para tomar para enfrentar la delincuencia. No podemos irnos al extremo de pensar en el abolicionismo, es decir, acabar con las cárceles. Creo que puntualmente es una medida necesaria para mantener la vida en sociedad. Muy bien, Víctor Julio, hay un hecho reciente en el mundo que ocurrió en Brasil hace unos días, hace unos 10 o 12 días. Murieron 52 personas, lucha entre bandas de rutas de microtráfico dentro de la misma cárcel, son territorios que se discuten. Y en Barranquilla también hubo 14 heridos hace una semana a propósito de disturbios o mítines dentro de la cárcel distrital del Bosque. Sí, Humberto, parece que el problema no es solamente local, sino internacional. Doctor Zamudio, si el Estado o el encargado de la seguridad en las cárceles debe cumplir con esa labor, ese deber, ¿por qué se presentan estos hechos? Sobre todo aquí en Barranquilla últimamente que hemos tenido el reporte que Humberto nos acaba de mencionar. Víctor Julio, lo que ocurre es que, y es una verdad de apuño, que en el mundo y en Colombia la mayoría de las cárceles no son manejadas por el Estado. El Estado crea el establecimiento carcelario, el Estado pone allí unos guardias y un director, pero al interior de la cárcel se manejan otros códigos, se manejan otras leyes y unos comportamientos diferentes, en donde por eso de la condición humana, los unos subyugan a los otros y desde allá se comienza a cometer delitos como extorsión, delitos como homicidios, violaciones dentro del mismo penal, que es insuficiente el personal y es insuficiente, digamos, la política criminal del Estado para combatirlo. Y en consecuencia se convierte en un foco de delincuencia, el centro que es para rehabilitar a los delincuentes. Bueno, pero a propósito de eso, uno puede presumir que el cargo de director de cárceles, o de la cárcel cualquiera, en el caso colombiano, se gana por méritos, es una designación a dedo, doctor Aguilar. ¿Cómo es ese mecanismo? Bueno, los cargos para designar personas en las cárceles, hay que tener en cuenta el organigrama de cada uno de los establecimientos. En el caso por puntual de la ciudad de Barranquilla, hay una cárcel que es manejada administrativamente, podríamos decirlo, por el distrito de Barranquilla, como es la cárcel distrital, y hay otras cárceles, hay dos cárceles adicionales como la Penitenciaría del Bosque y la cárcel Modelo, que son manejadas por el IMPEC. La primera, la cárcel distrital, pues el nombramiento del director estará a cargo de la alcaldía o del distrito, y en el caso de las penitenciarias de la Modelo está a cargo del IMPEC, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Muy bien, pero la designación, mi pregunta es, Víctor Julio, sobre la designación. ¿Quién designa al director y en qué condiciones y cómo? ¿Cuáles son los requisitos? Que sea abogado, que sea militar, porque hemos visto estos perfiles, ¿no?, en las direcciones. Tiene que ser una persona pues, con un conocimiento interdisciplinario, pues, tanto dentro del campo del manejo
y atención de personas en reclusión, digamos, no puede ser un individuo o un profesional que simplemente se dedique a la vigilancia o la seguridad personal, sino que tiene que tener una experticia concreta en el manejo de reclusión de personas. Además, también tiene que tener un conocimiento en seguridad, porque evidentemente las cárceles implican un alto riesgo para la seguridad de las personas que se encuentran adentro, de los visitantes y de las personas que rodean el entorno carcelario. Doctor Mosquera, ¿juega la política algún papel importante en la designación del director de una cárcel? Sí, Víctor Julio. Lastimosamente en nuestro país no se cumplen los paradigmas que decía el doctor Gonzalo, en el sentido de que el director debe ser alguien con unas calidades y con unas cualidades. En el país las cárceles están dirigidas por personas que tienen acercamientos políticos y en consecuencia, lastimosamente, no hay política criminal, porque allí lo que se aplica es el favoritismo y, me disculpa lo que voy a decir, también la corrupción en todas las cárceles a nivel nacional y a nivel internacional. Pero es de los funcionarios que operan, digamos, no de los gobiernos. Porque, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, como ha sucedido en otras ciudades, que ocurrió hace unos días, el motín del que hablamos, no podríamos, sin tratar de buscar responsabilidades, mirar que es un asunto administrativo, es un asunto operativo. Pero el asunto operativo también a la vez depende de lo administrativo, doctor Aguilar. Sí, por supuesto. Las cárceles, pues, como toda entidad pública, tiene un organigrama, tiene una estructura normativa, tiene unos manuales de comportamiento a seguir y unos lineamientos que se desarrollan con base en una norma general, pues, que es el Código Penitenciario y Carcelario, que tiene unas normas rectoras, unos principios, unas reglas a seguir y que, pues, evidentemente, pues, como todo sistema, de alguna manera, tiene algún tipo de fallas que se presentan por situaciones de desigualdad, de problemas coyunturales propios de nuestro entorno societario, en Colombia puntualmente. Doctor Mosquera, ¿a qué se debe a que se presenten estos motines en las cárceles con muchas veces personas fallecidas? Hay muchas causas. En estos momentos en Colombia la principal causa es el manejo de poder para el narcotráfico, para la guerrilla, para los paramilitares, para las bandas criminales. Es decir, es un entorno de poder y cada quien quiere tener su porción de poder dentro de la misma cárcel y se crean unas barreras invisibles y se crea, digamos, una forma de exigir cosas y de vender cosas, porque hay un comercio ilegal dentro de las cárceles y la consecuencia es que cuando esos intereses son contrapuestos, vienen entonces las peleas y las disputas que terminan en motines y asesinatos. Oye, como hemos hecho programa, Víctor Julio, sobre este tema, tenemos algún banco de preguntas. Había una pregunta no resuelta sobre un tema, sobre este mismo asunto, de cárceles, hace un tiempo. Lucho Pérez, que es un televidente que nos escribe con bastante frecuencia desde Cartagena, en este caso pregunta, ¿es buena o mala la detención domiciliaria, doctor Aguilar? Bueno, la figura de la detención domiciliaria es una figura que está consagrada dentro del Estatuto Procesal Penal como un mecanismo alterno a la detención preventiva. Entendámosla como la reclusión de personas durante un proceso penal. En mi opinión particular y personal, creo que es una medida necesaria. Así como considero que la cárcel es una necesidad social, la figura de la detención domiciliaria también lo es, porque hay que valorar y hay que establecer unos rangos digamos que de reclusión para las personas. No toda persona tiene que ser recluida en una cárcel, ni toda persona es necesario que sea incluida en uno de estos lugares. Hay algunas personas que pueden cumplir con el mandato judicial de privarlo de la libertad en su lugar de domicilio y es perfectamente compatible y válido con el ordenamiento jurídico. Pero parece que los mecanismos de control sobre la detención domiciliaria no son tan efectivos. Las pulseras, todo esto, porque hemos visto delincuentes en la calle, en fiestas, delinquiendo nuevamente. Así que el control no es tan efectivo, independientemente de la validez que tenga su respuesta, doctor Aguilar. Sí, efectivamente, pues uno de los principales problemas que agobia a todo nuestro sistema judicial y no sale de ello el sistema penitenciario y carcelario es precisamente de pronto lo poco atractivo políticamente que son este tipo de entidades. En ese orden de ideas, el presupuesto, el personal no tienen la atención que merecen por parte del gobierno
y por parte de la comunidad, porque hay que decir que esto no solo es un problema del Estado como institución, sino un problema de sociedad. Las personas del común y corriente o de las personas del común tenemos una visión un poco desatendida de lo que es el sistema carcelario y creo que debemos prestar un poco más atención a este punto. Doctor Mosquera, en línea con la pregunta que acaba de hacer el televidente que leyó Humberto, también hay muchas críticas sobre que muchos delincuentes de cuello blanco no son recluidos en estos lugares donde van la mayoría de los habitantes de la comunidad, sino que están en unos lugares especiales. ¿Cómo justifica el derecho penal esas medidas? Sí, lo que ocurre es que en Colombia todavía tenemos la corriente peligrosista del derecho penal. Entendemos por peligroso a aquel delincuente que puñalea, que dispara, que hace daño, que mata físicamente. Y hay delincuentes de cuello blanco que hacen más daño, pero como no hay sangre, entonces la gente cree que son menos peligrosos. Y por esa razón, como ellos mismos hacen las leyes, entonces crean la detención domiciliaria y figuras afines que tienen menos responsabilidad para purgar las penas en lugares especiales como su residencia, centros militares, escuelas de policía, cosas por el estilo. Y eso trae como consecuencia una desigualdad social que las personas dicen, pero si aquel hizo más daño que yo porque se hurtó o peculó con 20.000 millones de pesos, yo me hurté una libra de arroz en un supermercado, entonces yo estoy aquí en la cárcel, la modelo, por ejemplo, y aquel está en su casa. Entonces eso crea una desigualdad, crea un inconformismo y eso genera entonces que la detención domiciliaria y esas reclusiones especiales sean vistas con malos ojos. Pero como decía el doctor Gonzalo, yo pienso que son necesarias porque hay gente que comete delitos, a veces no porque quiera, sino por circunstancias. Entonces, está en la rama judicial saber a quién le impone una detención domiciliaria en derecho y a quién le impone una prisión intramural en una cárcel, atendiendo pues todos los conceptos que tiene que llevar este caso. Bueno, hay un caso famoso en Colombia de hace unos años de un hombre que fue a la cárcel porque se robó unos cubos de caldo de gallina, que es absurdo. Ahora mismo en el Congreso se está debatiendo un proyecto de ley sobre la doble instancia que puede beneficiar a algunos de cuello blanco. Y hace unos días capturaron en Miami al exgobernador Lyons de Córdoba, que tiene penas por cumplir en Colombia, o juicios mejor, porque está su judice, y que se estima que más o menos los peculados en los que está siendo y por los que está siendo investigado suman 50.000 millones de pesos. El cartel de la chapa, el cartel de la homofilia, varios carteles de esos que le inventan unos nombres. ¿Qué va a pasar con estos personajes a propósito de la anotación que hace el doctor Zamudio Mosquera? Bueno, pues evidentemente hay que recurrir al principio de legalidad, tanto de los delitos de las penas como el principio de legalidad del proceso penal. Es decir, en el caso del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, esta persona pues tendrá que someterse a las normas imperantes en el momento en que él cometió sus comportamientos, si fuere condenado o si está cumpliendo una condena, y deberán aplicársele las mismas. Si en un evento futuro hubiera unas reformas frente a los mecanismos de reclusión o de prisión para las personas que cometen delitos contra la administración pública, pues habrá que tener como precedente este principio de legalidad, tanto de los delitos y las penas como del proceso penal, para poder juzgarlo de acuerdo a las normas jurídicas vigentes o eficaces en el momento en punto. Víctor Julio, vamos a irnos a una pausa comercial. Regresamos en unos instantes a Consultorio Jurídico. Interesante tema que ya volvemos.
Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Les recordamos que tenemos un correo que es consultoriojuridicocaribe@gmail.com. Está aquí en generador de caracteres y de igual manera un celular, un teléfono celular con un WhatsApp. A este teléfono nos pueden escribir y nos pueden dar sus opiniones. Y nos pueden, Humberto, recomendar temas que quieren que tratemos en este programa para poder ilustrar a la comunidad, como este que hoy nos acompaña, que hoy nos interesa, que es la reclusión, las cárceles en Colombia. Doctor Mosquera, con tanto control que existe en una cárcel o que debe existir, ¿qué tipo de delitos se pueden cometer dentro de ella? Te cuento que, como decía al principio del programa, las cárceles en Colombia se han convertido en verdaderas escuelas del delito. Allá se cometen desde un pequeño hurto hasta un homicidio inmenso. Y en las cárceles se planean y se planifican los grandes delitos que se cometen en el país, empezando por delitos de cuello blanco y terminando por masacres. Entonces, efectivamente, hay que decir que la falta de control en las cárceles ha convertido a esos centros como una especie de universidades para que las personas que estén allí, no todas, pero sí la gran mayoría o algunas, se especialicen y se perfeccionen en la comisión de conductas punibles. En un país proclive al dinero fácil como es Colombia, a partir sobre todo del narcotráfico, que nos permeó tremendamente todas las instancias, cada vez hay más población carcelaria y no hay una política efectiva, doctor Gonzalo. Sí, como ya mencionaba en una respuesta anterior, el problema del hacinamiento carcelario sí tiene que ver tiene una directa relación con la inclusión de personas en la comisión delictiva. Pero también tiene una gran influencia la política en ese tema. Y es que el Estado debería diseñar una política criminal conglobada, es decir, una política de persecución criminal, una política judicial, una política penitenciaria que vaya articulada en la concientización del problema que realmente son las cárceles. Las cárceles son entidades que el Estado debe prestarle mayor atención, porque de una u otra manera son personas que van a reintegrarse a la sociedad, son personas que deben ser tratadas como personas y pues en ese orden de ideas el Estado creo que está un poquito retrasado y creo que en eso también somos cómplices un poco de la opinión pública porque la política penitenciaria no es una política muy atractiva para las personas ni nos llama la atención, sobre todo ahora a propósito que estamos a traerlo en contexto en época electoral o en campaña. Sí, doctor Mosquera, es cierto que las cárceles están congestionadas, pero también hay una queja de la comunidad que hay muchos delincuentes que cometen delitos graves y sin embargo se les concede la casa por cárcel. ¿Cuáles son los criterios que se tienen para ver a qué cárcel se envía al posible delincuente o cuándo se envía a la casa o la medida a tomar? Sí, hay que decir que en nuestro país la ley establece unos parámetros, unos derroteres para que los jueces decidan a quién mandan a la cárcel intramural o a la cárcel domiciliaria. Lastimosamente, esos paradigmas que se manejan son muy subjetivos. Cada juez lo interpreta a su manera. Entonces, algunos lo mandan para la casa por diferentes criterios, porque es un delito que de cuello blanco, por ejemplo, no hubo sangre. Es que Colombia es un país donde la gente es vengativa. La gente le gusta vengarse del delincuente. Entonces, a veces no tienen en cuenta que esa persona es la primera vez que comete el delito o cosas por el estilo, y más bien por el resultado del delito, inclusive a veces hay gente que siendo inocente lo mandan a una cárcel intramural, cuando debería estar afuera. Hay personas que son enfermos mentales, que no deben estar en una cárcel y sin embargo aquí lo mandamos a la cárcel, pero por puro show mediático. Entonces, eso hace que no hay una política coherente y no se sabe quién debe estar en una cárcel intramural, quién debe estar en una domiciliaria o quién debe estar con una medida de seguridad. Y la consecuencia es que se torna como algo injusto a veces la prisión. Muy bien, doctor Gonzalo, ¿cree usted que es hora de que los candidatos a las diferentes corporaciones, inclusive a la presidencia, los congresistas, en fin, los candidatos, planteen en su propuesta de gobierno el tema carcelario, que nunca lo hacen? Por supuesto, naturalmente, y siendo coherente con todo con lo que hemos manifestado anteriormente, la política carcelaria debe ser
un tema de la agenda de cualquier candidato, tanto para el nivel central, me refiero a presidencia o me refiero cuerpo legislativo, o como para el nivel local, porque el tema carcelario es un tema que nos afecta a todos. Nosotros tenemos la creencia, la comunidad tiene la creencia que una persona comete un delito y lo aislamos en una mazmorra o en una cárcel y ya nos olvidamos de él. Y estas personas siguen siendo ciudadanos, siguen teniendo derechos y en algún momento la gran mayoría de las personas que ingresan a una cárcel vuelven a salir. Así están condenados por penas altas, entre 20 o inclusive 30 años, de acuerdo a los subrogados penales a los cuales hacía referencia mi estimado Zamudio hace un momento, vuelven a salir. Entonces hay que mirar hasta este tema porque esto es un tema de vital importancia en el contexto del Estado. Doctor Aguilar, dentro de la política criminal, cuando una persona comete un delito, pues debe pagar por ese delito. La manera de hacerlo es que es privado de la libertad. Pero ¿no sería conveniente dentro de esas propuestas que usted está haciendo de la política criminal que esa persona adelante alguna labor de trabajo para que contribuya con la sociedad en un centro agrícola, en la producción de algunos bienes que pueda hacer desde la cárcel? Porque una de las críticas que tiene este sistema es que el Estado tiene que pagarle la alimentación, la vigilancia, que sale muy costoso a esta persona que es un delincuente. ¿Qué le podemos decir a esas personas? Sí, efectivamente. Yo creo que el tema pasa por hacer una orientación científica, una orientación más que coyuntural científica. Somos muy dados a considerar al delincuente como un enemigo, que de alguna manera lo es de la sociedad, pero somos muy dados a creer que nos vamos a olvidar de él, que si lo metemos en una cárcel salimos de ese problema. Y creo que el delincuente hay que tratar de darle algún tipo de tratamiento, inclusive propiciando algún tipo de oportunidades laborales distintas a la reclusión para que de alguna manera redima su daño o la afectación que esta persona hizo a la comunidad. Creo que es viable el tema. Muy bien, vamos a irnos a otra pausa comercial. Regresamos en un instante a Consultorio Jurídico. Regresamos nuevamente a Consultorio Jurídico y les recordamos nuestro número WhatsApp para que nos escriban y nos propongan temas que ustedes quieren ver en este programa. Víctor Julio. Doctor Zamudio, dentro de ese panorama tan difícil que estamos analizando, ¿cuáles serían sus propuestas para manejar el sistema carcelario en Colombia? A ver, creo desde mi punto de vista que las cárceles en Colombia deberían entregársele al sector privado. Porque está demostrado... En concesión. Una concesión. Sí, está demostrado que el Estado como tal es incapaz de manejarlas y que no tiene control para ellos. Tenemos la experiencia de Alemania y la experiencia de Estados Unidos, en donde el Estado concesionó las cárceles y quienes llegan a una cárcel no van a dormir allá, van a producir como usted lo estaba proponiendo, Víctor Julio. Allá los ponen a producir su propio alimento y los ponen a trabajar y a reincorporarse a la sociedad haciendo cosas positivas. Y además usted sabe que la empresa privada siempre funciona mejor que la empresa estatal. Entonces, yo creo que en Colombia, así como hemos copiado el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, también deberíamos copiar el modelo carcelario de pronto de Alemania o de Estados Unidos para que veamos que en algún momento ese comportamiento social del interno sea mucho mejor. Doctor Aguilar, para terminar, se necesita un cambio en el chip de la cultura carcelaria colombiana, sin duda por lo que se ha dicho aquí, pero parece difícil, complejo. Sí, es un tema indudablemente bien complicado. Nosotros desde la academia, cuando en esas charlas pues, de Derecho Penal General, que es una asignatura que toca el tema de toda la dignidad humana, del proceso penal y la reclusión de personas,
pero es una tarea que hay que proponerse. Creo que es un camino largo, pero hay que tratar de por lo menos proponerlo teóricamente y de esa manera ir creando cuando menos en la comunidad académica, y de ahí se va irradiando a los demás sectores de la sociedad para poder generar esa convicción de que el problema de las cárceles es un problema de todos y no es un problema que se encuentra por allá aislado en los lugares de reclusión. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros esta noche en Consultorio Jurídico. Víctor Julio, un programa realmente Interesante, importante, Humberto, ¿no? sí, sí. En actualidad. Porque no conocemos muchas veces todo lo que hay detrás del sistema carcelario en Colombia. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy y lo esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.